quiero que veamos, por ejemplo, yo le hacía una pregunta a los hermanos hace un par de semanas atrás. Les hice una pregunta muy curiosa, y que era esto. Yo creo que a usted le va a parecer un poco cómico o chistoso, no sé cómo le puede llamar a usted. Bien. Le pregunté, le dije, hermanos, ¿qué es esto? Unos hermanos me dijeron que una escalera. Le digo, bueno, respeto la opinión, ¿no? Para mí me parece más la carrilera del tren, ¿no? Porque la carrilera del tren no va parada, va acostada. La escalera va así. ¿Sí o no? Esta es una escalera. Queda de pie, va vertical. Bien, pero ese no es el tema. Vamos, quiero explicar rápidamente las bases de la teología a través de esta figura. Por ejemplo, aquí tenemos teología, aquí tenemos religión. Usted me pregunta o se preguntará, ¿por qué religión? La teología es conocimiento y la religión es una práctica. Nosotros, ¿por qué lo figuramos con la carrilera del tren? Porque el tren no puede caminar en un solo riel, tiene que caminar en los dos rieles, ¿cierto? La teología y la religión van de la mano. ¿Por qué? Porque el hombre cuando empieza a tener conocimiento acerca de la palabra de Dios, el hombre empieza a conocer la teología de Dios. La teología consta es un vocablo que está dividido en dos palabras. Teología. Teos, que significa Dios, y logos, que significa doctrina. Doctrina, estudio o tratado. Me gustaría que ustedes tomaran nota de esto, porque esto le va a servir a ustedes en sus apuntes. Yo les voy a estar revisando los apuntes y después voy a hacer un examen de estos apuntes. Porque si usted llega a estudiar, lo mínimo que usted puede hacer es tomar apuntes para refrescar sus conocimientos cuando tenga un espacio en casa. Amén. Entonces, ¿qué es teología? Teología es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios. ¿Por qué es una ciencia? La teología es una ciencia. Este es un concepto muy personal, lo que le voy a decir ahorita enseguida. Para mí la teología, en lo personal, es la madre de todas las ciencias, en lo personal, a mí. ¿Por qué la madre de todas las ciencias? Por un hecho muy sencillo, porque Dios es el padre de todas las ciencias. Todas las ciencias vienen de Dios. Todas las ciencias vienen de Dios. Por ejemplo, le voy a dar un hecho científico de que no fue Cristóbal Colón, no fue Galileo Galilei, no fue ninguno de estos grandes científicos del pasado que descubrieron ni la gravedad tampoco. ¿Quién fue el que descubrió la gravedad? Isaac Newton. ¿Cómo descubrió la gravedad Isaac Newton? Estaba sentado y vio caer una manzana, ¿se acuerdan? Como él era científico, dijo, no, la Tierra tiene su atracción, pero todas estas teorías de los hombres tienen su base, aunque ellos no saben, tienen su base en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la tierra reclama todo lo que es suyo. No podemos caminar en el aire. Tenemos que estar pegados del piso, porque nosotros somos polvo y al polvo vamos a regresar. Es un principio escritural, es un principio bíblico. Entonces no fue Isaac Newton. Ahora,
¿quién descubrió que la Tierra era redonda? Bueno, mientras se acuerdan, les voy a decir algo. ¿No fue Cristóbal Colón tampoco? No. Bien. La teología para mí en lo personal, si usted quiere tomar esto como un apunte suyo, tómelo. Para mí la teología es la madre de todas las ciencias. Es la madre de todas las ciencias. Es un concepto muy personal, pero me parece muy ajustado a la realidad. Es muy ecuánime, muy consecuente. Bien. Dicen que la Tierra es redonda, ¿no? Lo descubrieron en el siglo XIV, sencillamente. Pero alguien ya lo había descubierto hace muchos años, hace 17 o 18 siglos atrás, 20 siglos atrás, o más. Un hombre llamado Job. Usted lo encuentra en sus escrituras antes del libro de los Salmos. En el capítulo 1, en el versículo 6, quiero que lo lean, por favor. Busquen a Madre, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está el otro libro. Ahí está el libro. Mira, este es el otro libro. Bien. En el capítulo 1, creo que el versículo 6, el Señor le hace una pregunta a Satanás. ¿Recuerdan ustedes qué pregunta le hizo? Creo que en el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. El Señor le hace una pregunta a Satanás. ¿De dónde viene Satanás? ¿Sí? ¿Qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De rodear la tierra. O sea que Satanás sabía antes de Cristóbal Colón. De rodear la tierra. No dijo de caminar por la tierra, dijo de rodear la tierra y andar por ella. Entonces queda sentado científicamente que es la palabra la que tiene todo el conocimiento, y todo el conocimiento viene de ella. Amén. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, la teología no es una teoría, es conocimiento. El conocimiento no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sientes el efecto del conocimiento. Entonces, el conocimiento, la ciencia, afecta, surte una influencia poderosa en la persona. ¿Y cuál es? Transforma su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de comportarse. Este conocimiento, bien, podríamos decir de una manera técnica, por ejemplo, que la teología tiene no una influencia psicológica, porque la psicología estudia el comportamiento del hombre. Ok, estudia el comportamiento. Es una ciencia que analiza el comportamiento del hombre. Pero la palabra del Señor surte un efecto poderosísimo y transforma, cambia la actitud, cambia la manera de pensar y el comportamiento del hombre. Y esta religión se convierte en práctica.
Ok, ahora les voy a explicar por qué práctica. La teología es conocimiento. Amén. ¿Estamos entendiendo ahí? Si tienen alguna pregunta, no duden, hermanos, por favor. No duden. Formule su pregunta. Es mejor colorearse 5 minutos en la vida y no vivir toda la vida colorado. ¿Sí o no? Prefiero pasar por ridículo yo 5 minutos, por ignorante yo 5 minutos, pero a partir de ahora ya no voy a ser igual, ya no vuelvo a hacer la misma pregunta. La teología es conocimiento. En otras palabras, ciencia. Y la religión es práctica. Esta palabra religión viene del griego religar, que significa atar fuertemente a uno, principios que tú atas a tu vida. ¿Por qué no llaman a nosotros religiosos? Nos llaman religiosos porque nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar y nuestra manera de cómo nos comportamos es diferente a la de los demás. O sea que la palabra de Dios ha surtido un efecto poderoso, no devastador, poderoso en nuestras vidas. Ha transformado totalmente nuestras vidas. ¿Bien? Bueno, por eso necesitamos esto para poder. Bien, entonces, ¿qué es teología? Es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios. Es un concepto muy sencillo, de muy pocas palabras, pero muy profundo acerca de Dios. Bien, es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios. Por eso me gustaría que ustedes tuvieran este libro. Aquí está todo eso. Todo eso está aquí. Y lo puede usted estudiar en su casa, puede sacar un estudio de ahí usted mismo. Y este libro es un libro de teología bíblica y sistemática. Está diseñado para 3 años de teología, este libro. Para 3 años de teología. Bueno, bien. ¿Tenemos esto ya? ¿Lo tenemos concreto? Bien, entonces decimos que la teología es el conocimiento de Dios, y la religión es la práctica del conocimiento que tenemos de Dios. O sea, nosotros vamos a practicar lo que hemos conocido de Dios, y de tal forma nosotros nos vamos a comportar. Estos son principios básicos, fundamentales. Bien. Vamos a avanzar un poquito para poder dar un poquito más de... Bien. Gloria a Dios. Quiero leerles. Voy a ir a la página . Voy a ir a la página número 12, por favor. O a la página 14, perdón. Bien. ¿Ya lo tenemos? Ok. La inspiración de las Escrituras. El que una religión sin escritura inspirada podría ser divina es una posibilidad concebible. Sobre el particular dice el profesor Frank Patton: si basado en simples pruebas históricas, quiero que analice bien esto que dice este hombre. Aparentemente está cuestionando las cosas de Dios, pero la finalidad de él no es esa. Si basado en simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad
si se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino de, oiga, si resucitó, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador. Luego fueron los anales, o sea, ya los análisis de la historia históricos, inspirados o no. Hay de aquel que descuida una salvación tan grande. Bien, sin embargo, no necesitamos discutir con más amplitud esa posibilidad. Es inoperante discutir esto, porque hay pruebas fehacientes, pruebas indubitables del poder de la gracia y del señorío de Jesucristo sobre la faz de la tierra y sobre nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, no necesitamos discutir con más amplitud esa posibilidad, pues no se nos ha dejado en duda con respecto al asunto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiero que este versículo que está ahí en el tablero lo escriban ustedes lo escriban en las tablas de su corazón también. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, entre paréntesis, Dios le imparte su hálito. Ok, ahí me voy a tener un poquito. Dios le imparte su hálito. Le voy a explicar qué es eso, porque esto lo necesita usted saber, porque lo va a ir escuchando más seguido. El hálito. Bien. Aliento, hálito o neuma es lo mismo. Este neuma es el aliento de Dios, el soplo de Dios. ¿Cómo es la enfermedad de los pulmones que empieza por neuma? Neumonía. Dese cuenta que esta palabra viene de allá. Neuma significa aire, aliento, porque esto es aire, soplo de Dios. Amén. Bien, ahí vamos. Gloria a Dios. Bien. Declara el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Por su parte, el apóstol Pedro afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, nunca fue inspiración de los hombres, nunca fue producto del corazón de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para tal efecto tenemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Quiero que leamos esto, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fue de voluntad humana, sino los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El diccionario de Webster define la inspiración de la siguiente manera: es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios.
Ok. Quiero hacer una aclaración con respecto a este vocablo sobrenatural. Tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI, una serie de charlatanes en los púlpitos, digo con todo respeto, pero con mucha libertad, charlatanes. Unos dicen que les sale oro de las manos, los otros lloran aceite y los otros lágrimas de sangre. A esto le llaman sobrenatural. Esto no son más que manifestaciones satánicas, básicamente hablando. Porque lo sobrenatural de Dios es divino. Es divino. Estas manifestaciones no son divinas. Dios no le regala oro a nadie, ni le sale aceite con oro en las manos a nadie. No está plasmado en la escritura esto. Es más fácil que un animal o que un burrito hable a que le salga a una persona oro en las manos. Es fácil, es más fácil eso. Entonces, este vocablo sobrenatural solamente se le adjudica a Dios y a su manifestación divina, a su sobrenaturalidad. ¿Por qué es Dios sobrenatural? Porque va más allá de lo natural. Para este efecto, quiero explicar algo. Metafísica. Esto es pura metafísica. Son pensamientos de hombres. La metafísica estudia meta es más allá, más allá. Meta en griego es más allá. ¿Más allá de qué? De lo físico. Es más allá. Entonces, ¿qué es esto? Adivinación, parapsicología. Es parapsicología. Sencillamente no es. A esto ellos le llaman sobrenatural. Cosa que considero que estamos un poquito errados al respecto. No podemos adjudicarle este término, por eso es importante tener buenos elementos de consulta, un buen diccionario, hermanos, sería de muchísima ayuda para cada uno de nosotros como elementos de consulta. Amén. Bien, continuamos. Es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los apóstoles, a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Oigan, sí oigan. Por su parte, el diccionario Espada Calpe dice: intimación de Dios hacia el escritor sagrado para que esté escrita acerca de una determinada materia, junto con una asistencia especial para que no yerre en su exposición. De acuerdo con lo expuesto por el Dr. Gaussen, inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Sagradas Escrituras. Eso sí es sobrenatural. Eso sí es sobrenatural. La manifestación de Dios sí es no solamente divina, sino es sobrenatural. Es sobrenatural. Va más allá de lo natural, va más allá de lo lógico, va más allá de lo que el hombre espera o aspira a ver, mucho más allá. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Tengo que explicar esto porque este no es un periódico, este no es un pasquín, este no es una revista. Este libro contiene verdades eternas, este libro contiene una ciencia,
y es la ciencia de Dios, y tenemos que desglosarla como tal. Nosotros no somos asalariados para ir corriendo por esto. Esto lo hacemos con amor y lo hacemos para el Señor con todo respeto. Bien, continuamos. Voy a ir un poquito abajo. La inspiración, según la definición formulada por el apóstol Pablo en este pasaje, 2 Timoteo 3:16, es un soplo recio, consciente de Dios en el hombre, capacitando a este para expresar la verdad. Nos dice el doctor William Evans, es Dios que habla por medio del hombre, y por lo tanto el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, tanto como si Dios mismo hubiese pronunciado cada una de esas palabras. Hermano, esta es una verdad totalmente ineludible. Este hombre ha sido inspirado por el Espíritu de Dios para dejar estos conceptos en nuestros corazones y plasmarlos en este libro para nuestro uso y nuestro alcance en el futuro. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Gloria a Dios. Bien. Antiguo Testamento es la palabra de Dios como tal, si hubiera pronunciado cada una de las palabras. Las escrituras son el resultado, influjo o hálito divino, así como la respiración acompaña en el hombre la pronunciación de palabras. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en la forma especial y milagrosa con los escritores de las Sagradas Escrituras, y en ellos recalcándoles las verdades que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de estas verdades. Bien, quiero que vayamos al número 2.1. Amén. Ya lo tenemos en la página 15. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual. Oiga, la palabra clarividencia es un vocablo, déjame explicarle esto. Esto es mecánica extrasensorial. Entre paréntesis, es pura parapsicología, la clarividencia. Bien, la clarividencia le permite al hombre ver muchas cosas, no en el Espíritu de Dios, inspirado por Satanás. Le permite al hombre darle una orden a otro sin hablarle, hablándole a su intelecto, a la mente del hombre. Eso es muy delicado. Lo que dice este hombre acá es demasiado delicado. Naturalmente, él está desenmascarando al enemigo, es obvio. Los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados, oigan, adjudicándole que las cosas que hablaron los hombres de Dios eran sencillamente poderes de la mente. No es eso. Los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura. La filosofía y la religión. Se considera así la inspiración algo puramente natural. Esta teoría es algo que no se ha comprobado, ¿ok? Teoría es algo que no ha sido, una teoría es un teorema que no ha sido todavía comprobado, hermanos. Por eso la palabra no es teoría, la palabra es conocimiento, es espíritu. Esta teoría despoja al vocablo inspiración de todo su significado. No es consecuente en el carácter único y sobrenatural de la Biblia. 2. Única y no común. Bien, algunos confunden la inspiración con la iluminación, totalmente diferente.
La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y le facilita comprender las verdades divinas. 1 Corintios 2, 4, Mateo 16, 17. Afirman que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. Hay una facultad en el hombre, según se enseña, por la cual el hombre puede conocer a Dios. Algo así como un ojo del alma. Esto está mal. Naturalmente, todos estos errores que han plasmados acá en este libro, para que nosotros tengamos acceso a ello y lo tengamos, no lo olvidemos, lo tengamos presente y no lo olvidemos. El Espíritu Santo divino vivifica sus facultades, permitiéndoles el acceso a los misterios divinos. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. Bien, vamos a ir al numeral 2.3, por favor. ¿Ya lo tenemos? En la página 16. La inspiración no significa dictado, ni que los escritores adoptan una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material, aunque es cierto que algunas porciones de las escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. La misma palabra inspiración excluye mera acción mecánica y la acción mecánica excluye la inspiración. O sea, Dios nos está hablando a nosotros tenemos que saber interpretar para leer este libro también. Porque el solo hecho de que Dios me dicte a mí y yo sencillamente escriba sin mi participación, el mundo lo toma como que yo soy un robot o un aparato mecánico que solamente escucho y escribo. O sea que no tengo una interacción con Dios, no participo con Dios. Él está descartando esto. Pues si usted lo lee bien, está descartando esto de que el hombre es una cuestión, tiene una actitud mecánica frente a la palabra de Dios. No, nosotros no tenemos actitudes mecánicas porque nosotros, cuando Él nos está inspirando a nosotros, en ese momento nosotros somos espirituales. Es nuestro espíritu junto con el Espíritu de Dios al que está hablando, inspirados por Él, tocados por Él, acercados por Él, con el soplo divino del Espíritu de Dios. Eso es lo que está pasando en ese momento. No somos organismos mecánicos tampoco. Hay que tener sumo cuidado. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. Se nos dice que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue negada la inspiración para comprender esas verdades. 1 Pedro 10:12. El Espíritu Santo está en la página 16. Inspiró sus palabras. Bueno, voy a ir al 2.3, viva y no mecánica. La inspiración no significa dictado, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna. Oiga, y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material. O sea, que ellos están diciendo, el escritor está aclarando que cuando Dios estaba inspirando al hombre para que escribiera las Sagradas Escrituras, también el hombre hizo su aporte como ser espiritual. También, porque estaba usando a este instrumento, a Pedro, o a Pablo, o a Juan, o a Jacobo, o a Mateo, cualquiera de ellos, pero ellos también pusieron su parte. ¿Por qué? Porque eran espirituales también. Amén. Eso es lo que él descarta, que nosotros no somos organismos ni cibernéticos ni mecánicos tampoco. La inspiración no significa dictado, ni que los
escritores adoptaban una actitud pasiva, o sea, pasiva, tranquilo, y usted hable que yo escribo. No. Y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material, aunque es cierto que algunas porciones de la escritura fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. La misma palabra inspiración excluye mera acción mecánica, excluye todo lo mecánico. O sea, lo que está tratando de excluir el pensamiento de los hombres, que esto es una cuestión mecánica. No. Y la acción mecánica excluye la inspiración. Si es mecánico, no es inspirado. Sencillamente le están dictando a uno lo que uno tiene que escribir. Así es fácil. Por ejemplo, un comerciante no inspira a su secretaria cuando le dicta una carta. Dios no habló por medio del hombre como hablaría cuando le dicta una carta, por medio de un megáfono. Su espíritu divino usó las facultades del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Es obvio que cuando Dios le habla a uno, usted le pone su estilo, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, le pone un poquito de su folclore, de su idiosincrasia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si el Señor me dice a mí algo, que lo escriba o que se lo diga, yo le digo, bueno, el Señor quiere decirles algo muy profundo, muy bonito, pero muy emocionante. La palabra emocionante la utilizo yo. La palabra, por ejemplo, impresionante. Entonces, esta palabra impresionante o emocionante no cambia el resultado de la frase, pero sí le agrega su estilo. Eso es lo que Dios quiere decir. Dios inspira a los hombres, cada hombre de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su jovialidad, a su estilo de persona, le pone la forma como él es. Pablo no escribía como Pedro, ni escribía como Mateo. Pablo es un hombre mucho más profundo en el espíritu que cualquiera de ellos. Amén. Amén. Bien. Su espíritu divino usó las facultades del hombre produciendo así un mensaje perfectamente divino, que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Es la palabra del Señor, pero en cierto sentido, la de Moisés, de Isaías o de Pablo. Dios no ha hecho nada sin el hombre no ha hecho nada sin Dios. Voy a escribir esto que está interesante. Dios no ha hecho nada sin Dios. Dios no ha hecho nada sin el hombre. Gracias. Y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Hermano, esta frase es impresionante. Apréndesela, por favor. Es impresionante esta frase. Dios no ha hecho nada sin el hombre. Y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Gloria a Dios. Dios no ha hecho nada. Anota esta frase a mí, por favor. Dios no ha hecho nada sin el hombre. El hecho de que la cooperación divina y humana es la producción de un campo, de un mensaje inspirado, es evidente. Es decir, evidente, pero como el asunto escapa a nuestra observación. La interacción o influencia recíproca de uno con el otro,
aún entre la mente y el cuerpo, es un misterio, porque para el sabio más griego, cuanto más cuando se trata de la interacción del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, cuanto más en eso, completa y no meramente parcial. Bueno, vamos a ir a lo verbal y no meramente conceptual. De acuerdo con otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Los pensamientos, pero no las palabras. ¿Cuál es la diferencia aquí, hermanos? Léame eso, por favor. De acuerdo con el otro punto de vista. No, exacto. En el 2.5. Verbal y no conceptual. Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró los hombres y los dejó librados a sus propios criterios. Léame otra vez el comienzo, por favor. De acuerdo con otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Dios inspiró los pensamientos. Pero no las palabras. Sí, pero le voy a explicar por qué Dios habla de esta forma. Porque es que, déjeme ver, le anoto esto y si no se me va el concepto. Es que lo tenemos que leer, pero lo tenemos que discernir también. Dios inspiró los pensamientos. Pero no, ¿qué? Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Ok. Las palabras de los escritores. ¿Cuál es la diferencia acá? Bien sencillo. Dios, hay vocablos que nosotros los pronunciamos, lo leemos en la escritura y no los entendemos. Por ejemplo, cuando Dios habla del espíritu del hombre, está hablando de la mente del hombre, está hablando del corazón del hombre y está hablando del pensamiento del hombre. Esto es el espíritu del hombre. Todo esto encierra el espíritu del hombre. Cuando Dios habla del espíritu del hombre, usted en la escritura va a encontrar en las epístolas del apóstol Pablo la mente del hombre, el corazón del hombre y los pensamientos del hombre. Cuando la escritura habla de la mente, el corazón y los pensamientos, se refiere al espíritu del hombre, o sea, a la presencia, a la inspiración de Dios en el hombre, mas no las palabras de los escritores. Dios se inspira al hombre a través de los pensamientos, porque ese es el espíritu del hombre. Para eso se estudia esto, para poder comprender esto, porque ahí no viene explicado. Entonces, para eso uno tiene que tener acceso a esto, para poder discernir, poder aprender y tener bases. Usted no va a aprender teología con nosotros, ni yo voy a aprender toda la teología nunca, pero le vamos a pegar un pellizco y vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Quiero participarles algo. El maestro de teología que yo tenía 76 años y llevaba 39 años estudiando teología, y me dijo un día: Alberto, hasta ahora estoy aprendiendo teología.
después de 39 años de estudiar teología. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros? Bien, pero eso no es para decaer, eso es para inspirarnos a seguir, hermano. Amén. Porque es el Espíritu de Dios el que nos inspira a nosotros. Bien, continuamos, hermano. No se pongan tristes. ¿Dónde estamos? ¿Por qué? 2:5, ¿no? Bien. Dios inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Lo que les estaba diciendo ahorita. Usted le pone su estilo. Dios lo inspira a usted. ¿Qué debe decir? Pero usted lo va a enseñar como Dios lo inspira a usted, con sus palabras, porque la audiencia que usted tiene es una audiencia diferente a la del hermano de la esquina. Su nacionalidad quizás no se le entiende, a los vocablos suyos no se le entiende a otro hermano. Entonces usted le pone su estilo, su lenguaje, su estilo literario, lo pone usted y su gente lo entiende. Así es Dios con nosotros. Es tan bueno ver que nos permite utilizar nuestros extranjerismos, nuestro modismo, nuestras costumbres y nuestro estilo también. Bueno, pero el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre palabras inspiradas. Usted puede estar inspirada, usted puede estar inspirado, pero no por el Espíritu de Dios. Ustedes pueden estar inspirados por un negocio que van a hacer. Pueden estar inspirados en un trabajo que van a llevar a cabo. Eso no significa que es una inspiración de Dios, es una inspiración humana, Ustedes están siendo inspirados por un acontecimiento, por algo natural, por algo humano, por palabras, por acontecimientos, por proyectos, por planes, no indiscutiblemente por el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo, para que nuestros proyectos y nuestros planes sean de acuerdo a su perfecta voluntad. En síntesis, el hombre tiene que pasar sus proyectos y sus planes y todas sus cosas por el filtro del Espíritu de Dios. Sencillamente. Bueno, ¿seguimos? Pues si no, no vamos a terminar, ¿no? Pero el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre palabras inspiradas. Oiga, no es la inspiración de los hombres, son las palabras inspiradas. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:1, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, 2 de Pedro 1:21. Además, es difícil separar palabra y pensamiento, ya que el pensamiento es palabra interna. El pensamiento es palabra interna. Y no penséis decir dentro de vosotros: dijo el necio en su corazón, mientras que una palabra es un pensamiento expresado. Pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Queda claro, queda determinado que el hombre, si no es inspirado por Dios, su inspiración puede ser basada en otra cosa, basada en las palabras de su jefe, basada en las palabras de un hermano,
basado en las palabras o en cualquier acontecimiento, no indiscutiblemente por el Espíritu de Dios, hermanos. Hay que tener cuidado con ello, ¿no? El Señor me ha hablado. Ustedes no han escuchado este tipo de situaciones en las iglesias. Es muy común en las iglesias. Que hay un hermano de 35 o 40 años que no se ha casado. El hombre que tiene 35 o 40 años y no está casado tiene problemas de tipo psicológico. Se lo digo con todo respeto. El hombre que no se casa a los 40 años está enfermo o tiene algún problema, pero normal no es. O sea que no tiene mujer, mejor dicho. Bien, ¿por qué? Porque un hombre a los 25 años, el hombre ya tiene que estar casado, hermano. Ya tiene que ser profesional. Ya tiene que tener su mujer, sus hijos, todo, hermano. Y si no están problemas. Lo vuelvo a leer, no soy yo el que lo dice. Además, es difícil separar palabra y pensamiento, ya que el pensamiento es palabra interna. Y no penséis decir dentro de vosotros, dijo necio en su corazón. Mientras que una palabra es un pensamiento expresado, pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Pablo nos habla de palabras que enseña el Espíritu Santo. Finalmente se citan las palabras particulares como fundamentos de doctrina de peso. Se debe distinguir entre revelación e inspiración. He hecho mucho énfasis en esto, hermanos. Y lo seguiré haciendo porque hay mucho error doctrinal, hay mucho error conceptual. Mire lo que dice acá. Verbal y no meramente conceptual. No es concepto, es inspiración, es verdad divina. La inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado. Por lo tanto, ¿cuál es el ejemplo? Moisés fue inspirado a escribir los acontecimientos que él mismo había presenciado. ¿Cuáles fueron los acontecimientos? La zarza ardía y no se consumía. El Señor le dictó las tablas de la ley y se la dio. Entonces él escribió esto, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces él lo escribió, vuelvo a leerlo para que entendamos esto, hermanos. La inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar, o sea, a escribir los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraba dentro de la esfera de sus propios conocimientos. Él fue testigo, no solamente presencial, sino fue testigo ocular de lo que Dios había hecho delante de sus ojos. Él habló con Dios, él vio a Dios a través de la hoguera, ¿cómo es que se llama la rama esta? La zarza que ardía y no se consumía. Bien. Fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraba dentro de la esfera de sus propios conocimientos. Se debe de distinguir entre las palabras no inspiradas y registro inspirado. Palabras inspiradas y registro inspirado. ¿Qué significa esto?
Dios me inspira a hablar, pero Dios me inspira para escribir. Así lo hizo con él. Dios me inspira, porque a Pablo y a los grandes apóstoles, los grandes hombres de Dios, Dios no solamente los inspiró en sus pensamientos, sino los inspiró para que registrasen lo que Él les estaba dictando, lo que Él les estaba hablando, para que quedara evidencia física de que Dios había hablado. Amén. Bien. Se debe distinguir entre palabra inspirada y registro inspirado de ellas. Por ejemplo, muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en las Escrituras. Muchos dichos de Satanás, y le aseguro que muchos cristianos lo repiten. Muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en la Escritura, y sabemos que el diablo no fue inspirado de Dios cuando los pronunció, pero el registro de esas expresiones satánicas es inspirado. ¿Quién lo inspiró? Ya sabemos quién lo inspiró. El Antiguo Testamento afirman ser inspiradas. El Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Hay una situación acá acerca del Antiguo Testamento. Me imagino que ustedes tendrán la misma inquietud o el mismo interrogante. Por ejemplo, si usted ve en la Sagrada Escritura, no se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿estaba en acción el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Claro que sí, claro que sí. Porque el Señor dice, cuando estaba formando la tierra, el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, se movía en la faz de las aguas. Dios hizo la tierra de 2 elementos. Es otra obra gloriosa que desafía la ciencia más moderna, la ciencia más sofisticada, la ciencia más avanzada del mundo. Antes de que los hombres conociesen las propiedades, los elementos, los 103 elementos de la tabla periódica, Dios ya era científico, porque Él lo formó e inspiró a los hombres para que ellos hicieran este tipo de experimentos. Dicen en mi país, descubrió el agua tibia. Los hombres descubrieron el agua tibia. El agua ya estaba tibia. Hermanos, ¿cuántas cosas puede hacer Dios a través suyo? ¿Cuántas cosas le ha inspirado Dios a usted para hacer sus manualidades, hermano? Para convertirlo en un arquitecto, en un diseñador, sin ir a la universidad. Eso es obra de Dios. Dios inspira a los hombres para que hagan lo bueno, tanto en lo espiritual, en lo emocional, como en lo material también, para sobrevivir. ¿De dónde sacaron los hombres el fuego? De la aflicción. Antes de que los hombres sacaran el fuego de la aflicción de la madera, ¿con qué lo sacaban antes? Con la chispa de las piedras, ¿se da cuenta? ¿Y cómo antes? Bien, hermano, bien. Interesante esto. Interesante. Bien. La historia, la ley, los salmos y las profecías afirman
que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Éxodo, Josué, Reyes, Isaías, Zacarías, Salmos, Proverbios. Cristo mismo confirmó el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas. Es lo que estamos hablando, ¿no? Cristo mismo, mira lo que dice acá. Cristo mismo. Aleluya. Confirmó el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas. Confirmó su verdad y autoridad, o sea, confirmó la esencia de la verdad y la autoridad que existió en el Antiguo Testamento en aquellos hombres. Y así también los hicieron los apóstoles: Lucas, Romanos, Timoteo, Hebreos, Pedro, Hechos, Corintios. ¿Reclama para sí el Nuevo Testamento una inspiración similar? En particular, la inspiración de los evangelios está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que el mismo Espíritu los guiaba a toda la verdad. En todas las partes del mundo del Nuevo Testamento afirma que es una revelación más amplia y clara de Dios que la que proporciona el Antiguo Testamento. Es obvio, es apenas normal. ¿Por qué? Es mucho más amplia, mucho más clara, porque es Dios hablando a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento los hombres no tenían acceso al lugar altísimo. Ellos, la propiciación por los pecados era con el sacrificio de animales y la ofrenda del sumo sacerdote yendo al altar y entrando en propiciación por los pecados de los hombres, del pueblo. Sí. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba e iba amarrado de la cintura y traía una cadenita. ¿Por qué? Si en el hombre o en el pueblo había pecado, el hombre moría irremisiblemente. Moría. Entonces, como nadie podía entrar al lugar santísimo al escuchar la campana, o sea, mejor dicho, si la campana dejaba de sonar, en otras palabras, era porque el hombre había muerto. Entonces lo traían arrastrado así. Pero nadie podía pasar allá. Nadie, hermano. De aquí para allá, nadie podría entrar allá, al lugar santísimo. No, solamente el sacerdote entraba amarrado de la cintura y le ponían unas campanas para que mientras él se estuviera moviendo, las campanas sonaran y eran la alerta para el pueblo que todavía estaba vivo. Y si no sonaban ya, era porque el hombre estaba muerto. Ahora permítame despejar esta figura de esta forma. Si eso sucediera hoy en día, ¿existiese la humanidad? Unos poquitos, unos cuantos. Aleluya. Todos hubiésemos sido consumidos. Hermano, estamos en problemas. Tenemos la misericordia, la gracia, el perdón, el favor de Dios, y no somos nosotros quien para valorarlo. Aleluya. En particular, la inspiración de los evangelios está garantizada por la promesa de Dios de que el Espíritu traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que el mismo Espíritu los guiaría a toda verdad. Bien, vamos al numeral 3.2, por favor, en la página 18. Miren el subtítulo que tiene, hermanos. Tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Las Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas y un examen de ellas revela el hecho de que su carácter sustenta o apoya esa afirmación. La Biblia presenta
ante el tribunal, por así decirlo, con un buen testimonio. Con respecto a sus autores, la Biblia fue escrita por hombres cuya honradez e integridad no puede ponerse en tela de juicio. Con respecto a su contenido, encierra la revelación más sublime de Dios que conoce el mundo. En lo que respecta a influencia, ha proporcionado luz salvadora a naciones, individuos, y posee un poder infalible, ya sabe lo que es infalible, ¿no? Que no tiene error, no puede fallar, nunca falla. A hombres, a Dios, y transformar su carácter en lo referente a autoridad llena los requisitos del tribunal final de apelaciones a la religión de manera, bueno, bien. Vamos a ir, uno siente que son inspiradas. El numeral 3.3, por favor. ¿Ya lo tenemos? Pero usted no cree ese libro, ¿no es cierto? Dijo cierto profesor de una universidad de New York a una señora cristiana que había estado asistiendo a clases bíblicas. Claro que sí, respondió la señora. Sucede que conozco personalmente al autor. Había expresado una de las razones más poderosas para creer que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, el llamado a nuestro fuego interior, ya que la Biblia nos habla en un tono que nos hace sentir que procede de Dios. La Iglesia romana, ya sabe cuál es, afirma que el origen divino de las Escrituras depende en el análisis final de las cosas del testimonio de la Iglesia, la cual se considera a sí misma guía infalible en todo asunto de fe y práctica. Como si la verdad eterna e inviolable de Dios dependiera del criterio u opinión del hombre, declaró Juan Calvino, el gran reformador, dijo además. Se afirma que la Iglesia decide qué reverencia se le debe a las Escrituras y qué libros deben incluirse en el canon sagrado. La pregunta de cómo podemos saber qué procede de Dios si ello no se nos asegura por medio de la Iglesia es tan necia como la pregunta: ¿cómo podemos distinguir la luz de la oscuridad, lo blanco de lo negro o lo amargo de lo dulce? ¿Cómo se puede distinguir? Probándolo. El testimonio del Espíritu Santo es superior a todo argumento. Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo, y de igual manera su palabra no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que no haya sido sellada por el testimonio del Espíritu. El mismo Espíritu que habló por los profetas debe estar en nuestro corazón para convencernos de que comunicaron fielmente el mensaje que Él les dio. Isaías 59:21. Que este sea entonces un asunto fijo, establecido, que quienes han sido interiormente enseñados por el Espíritu Santo confían firmemente en las Escrituras y que las Escrituras son su propia evidencia y que no se las debe sujetar legalmente a pruebas o argumentos. Sencillamente, nosotros tenemos que creer en la infalibilidad, y tenemos que creer que la Escritura no necesita que nadie la pruebe. Bien, vamos a ir al capítulo 2 para ir avanzando un poquito. Vivimos en un universo, ahí enseguida, la página siguiente, 21. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? Es la pregunta, ¿no? Podemos remontarnos en el tiempo pasado del efecto a la causa. Porque la gente lo que dice, ¿se han escuchado ustedes la teoría del Big Bang? Eso es lo que la gente cree, que el mundo fue hecho, que el universo fue hecho por una explosión.
cosa que, hermano, usted sabe en ¿cómo llamarla? ¿En qué galaxia estamos nosotros? La Vía Láctea. Así se llama, la Vía Láctea. Yo no puedo concebir Dios tan perfecto que es. ¿Cómo es posible? Hay una prueba indubitable, por ejemplo, ¿puede la gente vivir en Mercurio? No puede. ¿Cuál es el planeta más caliente que hay? No, Marte no. El planeta que está más cerca del Sol es planeta rojo. Bien. Para mí una de las pruebas más grandes de que esto no fue efecto del Big Bang es que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, Dios formó la Tierra y la formó con tal simetría, o sea, con tal perfección, que no sé si dibujante, hermano, por ahí más o menos. En la distancia que hay de acá, del Sol a la Tierra, es la distancia perfecta para que la Tierra no se calcine y para que la Tierra no se congele. Eso solamente lo hace Dios. Y claro, la Tierra tiene diferentes capas atmosféricas: la ionosfera, la barisfera, la estratosfera, son como 8. Se me escapa. Bien. La capa de ozono es obvio que se está desgastando. Tiene algunos huequitos por ahí, ¿cierto? Bien. Y alcanzan a entrar los rayos solares. Bien. Es un poco dramática la cosa. La plantean así para que el hombre se espeluque y actúe en forma positiva. Bien. ¿Qué horas tenemos? 8 y qué? Menos 10, ok. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señalan la presencia de un sabio legislador. Pero ¿quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo pasado del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Bien, en el bosquejo vamos a despegar los puntos que más nos llaman la atención, porque la doctrina de Dios es lo más profundo y lo más bonito para estudiar. Vamos a ver el argumento basado en la creación. El uno, su existencia afirmada, porque eso es lo que nosotros tenemos que aprender con completa seguridad para cuando nos vengan a debatir, nosotros podamos, con argumentos sólidos y escriturales, podamos sostener estas verdades eternas. El 1.1, vamos a ir al numeral 1.1. Su existencia afirmada, la existencia de Dios. En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar
Sí, se da cuenta lo que dice acá, ¿no? En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar la existencia de Dios. En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar la existencia de Dios. Permítame explicar esto con todo respeto. En ninguna parte. Como abogado le explicaría yo a usted lo siguiente. Le diría, ¿por qué tengo que explicarlo? ¿Dudamos de la existencia de Dios? ¿Quién mueve las aguas? ¿Sabemos de dónde viene el viento y para dónde va? Si Él sopla en cualquier dirección. ¿Quién hace? ¿Quién convierte este fenómeno? Un fenómeno tropical, por ejemplo. Los países caribeños, las islas caribeñas, por ejemplo. Yo sé que muchos de ellos no saben que cuando se une el aire frío y el aire caliente, genera alta presión y se convierte en tormenta. Y de ahí vienen los huracanes, viene todo esto. La gente no lo sabe. No necesitamos ser ni biólogos ni geólogos. La misma palabra lo dice. No necesitamos explicarle a nadie la existencia de Dios. Yo le enseñaba y decía, ¿puede el ser humano clonar a otro? No puede. Empezando porque la gente no sabe qué es el ADN. La gente no sabe, hermano. La gente habla y repite como pericos. No más. Este es el ADN, ácido oxirribonucleico. Nadie puede formar eso. Nadie. Solamente Dios. Este es el significado del ADN. Nadie. Solamente Dios. Es un desafío. Y es una sola palabra. Oxirribonucleico. Ácido oxirribonucleico. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Considero, con todo respeto para la audiencia, que la terquedad y la ignorancia más grande es cuestionar a Dios, su presencia, su fidelidad, su veracidad, su existencia en sí. No podemos. No somos el efecto no somos el resultado de la causa y el efecto. Esto ya es retrógrado, hermano. No. Somos el resultado de la misericordia de Dios. Por eso esta palabra me llama la atención, esta palabra. Absoluto.
pronuncia, hermano. Hermana, usted la pronuncia. Todos la pronunciamos, yo la pronuncio. Pero este adjetivo solamente le corresponde y lo merece Dios. Nadie es absoluto. Ningún humano es absoluto. Y tampoco ningún, ¿cómo se llaman nosotros? Los otros humanos. La hermana está seria. Este adjetivo solamente le corresponde a Dios. ¿Qué significa esto? Él no depende de nadie. No depende de nadie. Él se sostiene a sí mismo y depende de sí mismo. Y nadie lo hizo a Él, porque Él existe por sí mismo. No hay filosofía que lo pueda definir. No hay científico que lo pueda definir, porque Dios depende y existe por sí mismo. A Él se le aplica ese vocablo. Él es absoluto, absoluto en sí. Y es soberano en sí. ¿Por qué es soberano? ¿Por qué? Porque a Él nadie le da órdenes. Es soberano en sí mismo. No le hace caso a nadie. No nos creamos muy interesantes o muy sabrosos, dirían otras personas. Pero ¿quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo pasando del efecto a la causa, pero no podemos confirmar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno. Bien, vamos a ver al 1:1 la existencia afirmada. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, en ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. Se la asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte de las Escrituras, las Sagradas Escrituras, enuncian una serie de pruebas de su existencia como condición. Ustedes que son teólogos no se hacen esta pregunta. ¿Y por qué Dios no nos muestra a través de sus Sagradas Escrituras que Él existe? No me pregunta usted eso, no se lo pregunta usted. Me quiero remontar al año 2011, perdón, cuando las Torres Gemelas. 2011, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan de este hombre? George Bush. Permítame documentar esto un poquito acá. No estoy a favor de nadie ni estoy en contra de nadie. Yo sencillamente estoy transmitiendo y estoy emitiendo conceptos basados en las Sagradas Escrituras. En aquel entonces nuestro presidente era George W. Bush. Bien, ese día, el 9/11, caen las torres de New York.
Después sale un hombre muy conocido, uno de los grandes terroristas, llamado Osama Bin Laden, de nombre Osama Bin Laden. Y se comunica con este presidente. ¿Por qué estoy citando esto? Porque el hombre tuvo una frase muy célebre. Y le dice: señor presidente, quiero que hablemos con respecto a esto, porque necesito decirle muchas cosas. Necesito decirle los planes que tenemos, porque no solamente estos van a ser objetivos nuestros, tenemos muchos más. Quiero reunirme con usted y hablar al respecto. El presidente le dijo: yo no hablo con criminales. No le dio concesión absolutamente de nada. Si él acepta una concesión, una cita con él, le está diciendo que tiene cierto porcentaje de razón. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué Dios le tiene que demostrar al mundo que Él existe? Si ni siquiera la misma humanidad sabe de dónde viene. Unos dicen que es Moulton y Chamberlain. Los otros dicen que es Charles Darwin. Están locos, hermano. Hay que documentarse, hermano. El uno habla del creacionismo, evolucionismo, y el otro del materialismo. ¿Qué es el materialismo? De que el hombre se muere y se acabó el negocio. Es el comunismo. Cuidado, cuidado. Se murió y se acabó. Hay que estudiar, hermano. No más. Ajá, ¿sabe cómo es? Bien, sigamos. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras enuncian una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe. Declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de fe. Es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos del hombre con Dios. Se me está secando ya. Bien, la Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, pero son necios. En otras palabras, prácticamente impíos, que desalojan a Dios de sus pensamientos porque le desechan de sus vidas. Pertenecen al elevado número de ateos prácticos, es decir, los que viven y hablan como si no hubiera Dios. Exceden en mucho el número de los ateos teóricos. Oigan, los ateos prácticos y los ateos teóricos. Hay dos clases de ateos. Es decir, los que afirman aferrarse a la creencia intelectual que Dios no existe. Se ha señalado que la declaración de que no hay Dios no implica que Dios no exista, sino que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo.
gente cree más en Satanás que en Dios. Porque Dios no se inmiscuye, en los asuntos del mundo. Su negocio son las almas, los que creen en Él, los que lo aman a Él, los que esperan su venida, los que esperan su misericordia, los que dependemos totalmente de Él. No necesitamos, yo creo que ninguno de ustedes, hermanos, espera o anhela que Dios demuestre que Él existe. Usted es una prueba indubitable, su propia vida es una prueba indubitable de que somos hechura de Dios, a su imagen y semejanza. Dios nos hizo, por lo tanto, Él existe. Porque yo existo, Él existe. Porque Él es el dueño de la vida. Él la toma cuando quiere, hermano, y la da cuando quiere. Pero a este concepto hemos llegado porque hemos estudiado, hemos creído en Él. Entonces, por lo tanto, el Señor no tiene por qué decirnos o afirmarnos o convencernos de que Él existe. No, en absoluto. Bien. Etcétera, muchos de los ateos, se ha señalado que la declaración de no hay Dios no implica que Dios no exista, sino que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo. El hecho de que Dios le dé libertad al mundo, le dé su libre albedrío, no se inmiscuya o no intervenga en sus cosas, por ejemplo en sus ensayos atómicos y todo ese tipo de cosas que están atentando contra la propia creación de Dios, no significa que Él no puede o no existe o no sabe o desconoce. Al considerar a Dios ausente, el hombre se corrompe y procede con abominación. Bien, no se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas partes en la Biblia dice, se enuncia como conocido. Parece que no hay pasaje antiguo en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia. Aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que la falsedad de lo que es Dios pueden corregirse por la observación de la naturaleza y la vida, en las páginas del Antiguo Testamento no se considera el discutir o demostrar que pueda conocerse a Dios ni el probar que Dios existe. ¿Cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocer a Dios cuando estaban convencidos de que lo conocían, cuando su fuego interno y su mente estaban impregnados de pensamientos del Señor, y cuando sabían que el Espíritu Santo de Dios los inspiraba, los iluminaba, les guiaba en toda la historia? Una prueba indubitable del poder de Dios, de la existencia de Dios en el Antiguo Testamento, hermano. Porque si hablamos, tenemos que enumerar pruebas. ¿Cuáles? Grande, varias, grandísimas. El Mar Rojo, el paso por el desierto, esos zapatos no pueden demorar por ahí unos 20 días caminando, todos los días, todo el día, máximo 20 días. ¿Cómo es que en 40 años no se le acabó el calzado? Los niños crecían y la ropa, ¿dónde la compraban? El calzado, ¿dónde lo compraban? Sus camisitas, todo, ¿dónde lo compraban? ¿En cuál tienda? ¿Habría fábrica de calzado en el camino? El pueblo de Dios no salió pobre, hermano. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? No. El Señor le dijo, no. Ustedes no van a salir como mendigando, no. Ustedes van a llevar buen dinero, oro y piedras preciosas. El faraón les dijo, ¿sabe qué? Llévense todo el oro y el dinero que quieran. No los quiero aquí. Por favor, váyanse de aquí.
los camellos, los carros cargados de oro, piedras preciosas, valores, todo. Esa es la providencia de Dios. Esa es una figura del hombre para su caminar. Dios proveerá. Si usted dice Dios proveerá, le está diciendo: yo siempre he confiado en tu providencia. Dios proveerá. Si lo ha hecho hasta ahora, con mayor razón lo seguirá haciendo después, porque ahora usted ha creído más que el primer día que creyó. ¿Sí? Entonces, estos términos hay que desglosarlos con sumo cuidado, pero con eficacia, con seguridad. Bien. En las páginas del Antiguo Testamento no se considera discutir o demostrar que pueda conseguir. La idea de que el hombre llega a conocer a Dios o alcanza comunión con Él mediante sus propios esfuerzos es completamente extraña al Antiguo Testamento. Dios habla, aparece el hombre, escucha y contempla. Dios se acerca al hombre. ¿El hombre se puede acercar a Dios? El hombre no se puede acercar a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre. ¿Usted ha escuchado este vocablo que dice: cuando yo llegué a los caminos de Dios? El hombre nunca llegó. Fue el Señor el que llegó a él. El hombre nunca buscó a Dios. Es Dios el que ha buscado siempre al hombre. Lo creó. Se le escapó, fue fugitivo, errante, y Dios siempre lo persiguió, pero no lo persiguió para juzgarlo, lo persiguió para salvarlo. Esos son los conceptos que usted no escucha hoy en día. La gente le habla de un materialismo disfrazado de evangelio. El Señor nos hizo para que fuésemos ricos y habitásemos la tierra y la juzgáramos y le pusiéramos nombre y tuviéramos de todo. Sí, pero ¿qué quiere el Señor a cambio? El corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Es la única necesidad que yo le veo a Dios, que yo conozco de Dios. Dame tu corazón. Cuando Dios pide el corazón de los hombres, es porque Dios quiere hacer cosas grandísimas con el hombre. Dios no pide el corazón de un hombre para dejarlo como cualquiera. Dios quiere el corazón de los hombres para hacer resplandecer a este hombre y para que el hombre resplandezca donde quiera que él se encuentre, sea sabor y sea luz donde está él. Nosotros tenemos que brillar donde sea. Su gracia, sus palabras, su comportamiento, su temperamento afable, hermano. La gente lo tiene que imitar. Yo quisiera ser como el hermano Jorge, como la otra hermana, como la esposa. Yo quisiera ser como la hermana Miriam. Ella sonríe y es formal. Para ser como el hermano Jorge y la hermana Miriam, usted tiene que ser como Cristo también. Si el Señor nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, nosotros traemos los cromosomas de Cristo también. No solamente el ADN, los cromosomas también. No solamente las neuronas, los cromosomas. Yo quiero ser como Cristo a mi manera, no a la manera de Cristo. Hay muchos Cristos. Hay muchos Cristos. Pero solamente uno fue a la cruz del Calvario. Amén. El resto son falsas réplicas de Cristo.
hay que buscarle el sabor, hay que buscarle la forma para poderla comprender, para poderla digerir y para poderla asimilar. Y esto es una pasión que Dios produce en el corazón del hombre. Si ustedes se prestan para que Dios los vaya labrando en su palabra, ustedes llegarán a ser grandes ministros del Señor. Se lo digo con todo respeto, porque Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca con usted ni se equivoca con nadie. Amén. Ya vamos a terminar. Abajo dice, cuando un hombre dice conozco al presidente, no quiere decir que sabe que el presidente existe. Esto lo estábamos enseñando la semana pasada, no esto concretamente, sino que la gente dice, cuando la gente habla de conocer, la gente no sabe lo que habla, hermano. Se lo digo con todo respeto, pero con mucha seguridad. Les voy a dejar un pensamiento. Si la gente ha visto a Dios, no lo ha visto, perdón, ¿cómo van a decir que lo conocen si no lo han visto? Si yo digo que conozco el país de ustedes, usted me va a decir, oh, sí lo conoce. ¿Y cuándo estuvo por allá? No me acuerdo, hace como 20, 30 años. ¿Y a dónde llegó? Tuvo que haber llegado a algún lugar con cierto y determinado nombre. No, yo conozco a Cristo. Ah, usted conoce a Cristo. Mire lo que dice acá. La gente dice que cree en Dios. Tiene razón. Tiene razón. Creen en Dios. Pero le cree a Dios. Ahí está el dilema. La gente cree en Dios, claro. Cree en su existencia. Pero no le cree a su palabra. Amén. Es totalmente diferente. Yo creo en la existencia de Dios y le creo a lo que Él dice. Yo creo en la existencia de Dios, creo en Dios y le creo a Dios. La gente cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Porque el que conoce a Cristo, conoce su palabra, camina como Cristo, habla como Cristo, siente como Cristo, sabe a Cristo, huele a Cristo, tiene la unción de Cristo. Amén. Eso es conocer. Conocer es comer, vivir, dormir, trabajar, servir con Él. ¿Cómo voy a decir yo que conozco su país, hermano? Ni en la televisión lo conozco, hermano. ¿Por qué? Porque nunca he estado allí. Gloria a Dios. Ya unos minutos más. Bien. No quiere que, cuando un hombre dice conozco al presidente, no quiere decir que sabe que el presidente no quiere decir que sabe que el presidente existe, ya que eso se da por sentado en la declaración. De igual manera, los escritores bíblicos nos dicen
que conocen a Dios, y esa declaración lleva implícita la existencia de Él. Si las Escrituras no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios, ¿por qué lo intentamos nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a mostrarle a la gente que Dios existe? Si Dios no tiene necesidad, Dios no lo hace en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes somos tú y yo para demostrarle al mundo que Dios existe? Dios no me tiene que mostrar a mí que Él existe para que yo crea en Él. Yo creo en Él porque Él existe. Por eso creo en Él. Él no tiene que mostrarme su existencia. Yo creo en Él porque yo sé que Él existe. No lo he visto, pero yo siento su manifestación en mi vida. No tengo necesidad de mostrarle, hermano, Dios existe. ¿Cómo quiere que le pruebe? Nunca lo va a poder probar, hermano. Hay pruebas indubitables, hermano. Solo voltea a mirar al firmamento y mire la tierra, de donde la trajeron. ¿De dónde trajeron esta tierra, pues, hermano? La tierra de los Estados Unidos, ¿de dónde la trajeron? O la de su país. Vamos a ver.